Bien, entramos de lleno al tema. Hoy tenemos un tema lo llamamos enemigos de la fe. Enemigos de la fe. Y la fe doctrinal tiene enemigos. La fe práctica también tiene enemigos. Tenemos el don de la fe, pero también está la fe confianza, cuando la fe tiene que confiar. Y ahí sí aparecen unos enemigos. Y cuando la fe es puesta a prueba, cuando lo que tú confiesas no se ve y comienzan las luchas. Así que vamos a hablar un poquito de eso, porque la familia de la fe pasa por diferentes etapas. Hay etapas de un gozo tremendo, bueno, como cualquier familia, ¿verdad? Y así la familia de la fe pasa por muchas etapas. Y siempre ha sido así. Aún en el Viejo Testamento, David tuvo sus glorias y tenía sus bajas, pero seguía siendo el mismo David con el mismo Dios. Y los profetas habían profetas de esos que cuando profetizaban se entusiasmaban tanto que cogían y mataban, hasta los falsos profetas los mataban. Hubo uno que mató a 450 profetas falsos. Y después una mujer lo amenazó y que no encontraba dónde correr y esconderse. Así que la fe tiene diferentes manifestaciones y es necesario ser probados en lo que decimos. Cuando tú confiesas algo, sea ministerial, sea personal, y tú te haces de ese ideal que Dios está poniendo en tu vida, entonces, después que tú lo confiesas, entonces viene la crítica. Empiezan a juzgarte. Y entonces de momento tú eres atacado. Hasta tus hermanos mismos te malentienden. La familia, los mismos hermanos dicen, no, que tú estás mal, que esto no es así, que te exageraste aquí y allá. Pero eso es bueno. Porque así tú te juzgas y dices, oye, lo que yo estoy haciendo, ¿será de verdad o no está? Así que Dios permite todo ese. Y cuando tú confiesas la palabra, lo que tú confiesas, que sea la palabra, no cualquier antojo. Cuando tú confiesas la palabra, eso lleva audiencia en los lugares celestiales. Eso tiene una audiencia, los ángeles escuchan. Por eso es que cuando habla de los ángeles, ellos dicen que los ángeles escuchan las peticiones. Y entonces esos ángeles, conforme a tu experiencia, ellos miran, está confesando esto, pero no le conviene ahora. Si se lo doy ahora, pierde. ¿Cuándo debe ser que debo contestarle? Vamos a sacarle medida a lo que está confesando. Y de momento tú pasas por etapas que no sientes nada. Ahí no se ve nada, no sientes ni un viento. Y ahí comienza la mente a pensar y a pensar y a pensar. El ejercicio de la mente. Y todos nosotros somos pasados por ese tipo de fuego. Yo llevo años que vienen momentos maravillosos, pero vienen momentos difíciles donde no veo nada, donde no se siente nada. Donde tú comienzas a preguntarte, ¿habré fallado yo en algo? ¿Estará algo mal? ¿Estará esto? Y han sido los mejores momentos para mi vida, porque ahí es donde los sentidos son ejercitados y se fortalecen las estacas espirituales de tu vida. Y entonces, luego que tú eres probado, cuando vienen otras pruebas, entonces tú estás tranquilito y los demás dicen, oye, pero no lo mueve nadie. Es que ya tú has pasado, tú has sido probado. Por eso es que vienen las pruebas, exactamente para que cuando vengan situaciones en tu vida, te encuentres fortalecido. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que la doctrina va a ser probada. Vamos a ver a Romanos 9:30 para ver la parte doctrinal.
el peor enemigo de la fe es la ley y las obras. Y aquí Pablo registra cómo Israel nadó y murió ahogado en la orilla, los judíos. Después que lucharon tanto, que Dios les abrió el mar rojo, promesa, Dios se les manifestó, mira dónde fracasaron. Romanos capítulo 9, verso 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Antes de la cruz, tiene que tener esto bien claro, porque esto es lo que nadie ha tenido claro en 2000 años, que antes de la cruz era por ley, conducta, práctica religiosa, ceremonia, apariencia física de piedad. Israel confió en eso. Y entonces, ahora la justicia no es por la ley, es por fe. Y si la palabra no va acompañada de fe, lo que tú crees y lo que tú piensas no está con el ingrediente fe, entonces no se te da con lugar la petición, porque estás teniendo por poco el cambio de pacto. El pacto cambió. Aún en esta sociedad tú estás sometido a pacto. Y entonces así es el pacto. Y Dios espera que tú honres eso. Y entonces en cuanto a la doctrina, estoy hablando de la doctrina, tú tienes que tener cuidado con la doctrina. Nosotros hemos encontrado un montón de legalismo en nuestras vidas. Aquí todavía hay un montón de legalistas que a veces uno no se da cuenta. Toma una probita y ahí se les manifiesten. Le quedaba todavía esa ley. Tú no ves que eso viene en nuestro sistema. Ya nosotros hemos sido dañados por Moisés. Toda la sociedad ha sido dañada por Moisés. Gracia tú la vienes a escuchar ahora. Habría que esperar 10 o 30 años. Tardará años en que los niños nazcan oyendo gracia. Como están los niños tuyos ahora. Que ellos oyen por ahí un aleluya y dicen, eso no se dice así, eso no se dice así. ¿Pero por qué? Porque son hijos tuyos, pero los demás oyen un aleluya y dicen, ay, mira, está alabando a Dios. Pero todos nosotros, aunque no hayas ido a la iglesia, Moisés ha sido tu patrón aquí. ¿Ha sido tu patrón? Porque todos hemos sido contaminados por Moisés. Todos hemos sido desviados. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Moisés cegó el entendimiento. Estamos ya acostumbrados a eso. Por eso es que Dios te trae a pláticas como esta para ir limpiándote de la vieja levadura. Y poco a poco tú vas descubriendo cómo tú eres más flexible. Tú has notado que ya tú eres más flexible. Porque la gracia te va limpiando de todas esas contaminaciones que la religión te metió. Hubo un cambio de pacto. Las cosas cambian. Uno se acostumbra a una cosa y de momento cambia y no te das cuenta. Eso le pasó a Pablo. ¿Por qué Pablo no tuvo éxito? Porque Pablo entró cuando el pacto había cambiado y nadie lo sabía. No había televisión, no había radio, no había periódico. Solo lo sabían unos cuantos. Y entonces Pablo comienza a decir, ahora es por fe, ahora es por fe. Y los mismos apóstoles dijeron, usted está loco. Los mismos apóstoles. Porque los apóstoles no fueron arrebatados al paraíso. Fue Pablo solo el que fue arrebatado. Por eso cuando vino, Dios le dijo a Ananías, mira, este sí que va a saber sufrir por causa de mi nombre. Por eso es que él dijo que lo que a Cristo le faltó por sufrir por la iglesia le tocaba a Pablo. Porque él comenzó a hablar y nadie lo entendía.
Tú no ves que todavía permeaba en las mentes la mentalidad mosaica, que es el mismo trabajo que yo estoy pasando ahora. ¿Por qué yo tengo persecución con todos los pastores? Porque ellos me oyen a mí y dicen, mira, hay un tipo loco por ahí enseñando que... Porque es que todavía ese espíritu, mataron a Pablo y ese espíritu siguió por 2000 años todavía. Y parece que van por fe. Esas iglesias tú las ves y parece que son genuinas. Pero cuando tú las metes en el evangelio de la incircuncisión, no pasan la prueba. Se les cuela la ley. Un bautismo en agua, ¿qué es? Bautizar. Eso es ley, lavamiento de Moisés. Un ayuno, ayunando te quedas sin comer, castigando tu cuerpo. ¿Qué es eso? Eso es obra. Sacrificio, eso son obras. Duro trato del cuerpo, son obras, pero eso es normal en cualquier iglesia hoy. Entonces, los enemigos de la fe doctrinal, tú tienes que tratar con ellos hasta que te limpies. Eso es un proceso de años, limpiar tu cabecita. Es un proceso doloroso. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Sigue adelante. Pasa primera, segunda de Corintios, luego viene Gálatas. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 23. Mira qué revelación. Pero antes que viniese la fe, que no había llegado. Bueno, en el Viejo Testamento David tuvo fe. Moisés tuvo fe para con la vara abrir el mar rojo. Pero eso era fe de actitud. Fe de que ellos sabían de que Dios existía y que Dios iba a obrar a favor de ellos. Pero no está hablando de fe de mover montaña, está hablando de la fe doctrina. Entonces dice aquí que antes que viniese la fe estábamos presos, confinados y encerrados. A ti se te confinó y se te encerró para algo mejor que la ley. Mira lo que dice, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Que iba a ser revelada. ¿Tú sabes cuándo se reveló? Cuando Cristo me llamó a mí al paraíso y me dio caso. Estaba todavía escondido. Quiere decir que tú y yo tenemos que soportar a un montón de débiles en la fe que nos van a seguir juzgando, familiares, el menos que tú te esperas, que va a pensar que tú estás mal, el menos que tú te esperas. De momento salió y se fue en contra tuya. Pues Pablo dijo, tengo lucha con los de afuera y con los de adentro. Piensan que yo estoy mal. El hereje Pablo. Ahí viene el que alborota la ciudad. Porque nosotros somos alborotadores de ciudades. No es que la gente tan tranquilo con su misa y los bautistas allá bautizando con su aleluyita y su cosita y está todo bien y se unen. Una emisora radial invita a 12 iglesias del pueblo. Después, tú después, media hora, 15 minutos y todos hablan lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Y se regañan, uno va a un regañito y se pasan todo el día oyendo regaños. Y la gente que escucha esos programas de lunes a viernes, oyendo todos los tipos de regaños, inventos que se hacen los 12, hasta que llegamos nosotros y nos metemos a ese emisores. Mira, hay uno por ahí. Porque nosotros traemos problemas, alborotamos la ciudad seguida. Uno dice, si yo tuviera la fe de Sansón, de David, de Moisés, si es que ellos no la tenían, esa fe no estaba revelada. Si yo tuviera la fe de María, María no tenía fe, eso no estaba revelado. Eso vino después que Él resucitó.
El único que tuvo esa fe que tienes tú y yo hoy fue Pablo, y lo mataron los mismos que estaban llamados a servirle a Dios. Porque es que la fe nuestra es diferente. La fe que iba a ser revelada llama a las cosas que no son como si fuesen. Es bien demandante. Confinados y encerrados, a ti se te guardó para algo mejor. Gracias a Dios que a ti te abrieron la cárcel. ¿Cuántos salieron de la cárcel? Pero hay un montón de presos evangélicos, religiosos por ahí que están presos todavía. Ellos no conocen, no entienden este misterio maravilloso. La cárcel se abrió y siguieron encerrados. Están tan acostumbrados a estar presos que ellos no saben. Le pasó como un perrito que yo tenía, porque donde vivimos cuando llegamos a Miami, la primera casa no tenía verja. Y entonces pues teníamos que coger al perro y confinarlo a una tela metálica que pusimos así. El perro estaba ahí. Y él solo corría ahí. Y un día le quitamos la tela metálica y no salía de ahí. Pudiendo a un patio grandísimo, y él se mantenía ahí. Se acostumbró. Se acostumbró. Le pasó como a aquella señora que ella, antes venían unos hornos bien pequeños, y entonces cuando usted compraba un jamón bien grande así, tenía que recortarle las orillas para que cupiera en el hornito, y entonces pues la hija veía que ella las recortaba. Entonces que para que vinieron después hornos más grandes, y ella pues se casó y un día fue a visitar la hija y vio que le estaba quitando mucho al jamón. Y ¿por qué le quitas tanto? Y dice, bueno, yo te vi atiendo la... Sí, pero es porque en mi horno no cabía, pero en el tuyo cabe. Nosotros somos gente así de costumbre. A mí me lo enseñaron así y lo sigues haciendo así. Gálatas 5:7. Ahí mismito. 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta es la iglesia de Gálatas, que Pablo le educó y llegaron los apóstoles, y los apóstoles estaban antes de la cruz. Y entonces engañaron a esta iglesia completa. Y Pablo tuvo que decirle a Dios, pero ustedes estaban corriendo bien, ¿qué les pasó? Porque llegó el reverendo tal de visita. Llegó la religión. La fe doctrinal tiene enemigos. Por eso nosotros aquí siempre que te enseñamos abrimos la Biblia a ver si te agarramos la mente. Puse la televisión y vi un programa evangélico y llegó un evangelista de Australia y yo sufrí media hora mirando cómo ese hombre jugaba con la gente. Y entonces le decía, pasen al frente que Dios tiene un... Mire usted, señora, venga acá. Entonces de momento le hacía, ¡tan! Le da, y la persona se caía, ¿no? Aunque tiene los ojos abiertos, está en el piso. Y seguía, y estuvo allí. Yo me imagino que siguió. Yo me cansé. La pregunta mía era, después que se levante, ¿qué? Porque las mentes no se le educan. Los acostumbran a milagros y a milagritos y a milagritos. Y recibe, y Dios tiene un milagro para ti. Y la gente buscando el milagro. Pero no los educaban y se quedan igual. Y están así años yendo a la iglesia y años y vuelve el otro domingo y vuelve. Así están todas las iglesias de Miami. Que tú vas y un sermón bien bonito. Y es bonito, pero no te forma. No te forma. Esa es la parte doctrinal. Ahora, hay un enemigo de la fe, que es bien malo. Tus ojos, lo que tú ves.
Lo que ves modifica tu estado de ánimo. Los ojos. Por eso Pablo dijo allá vamos a buscarlo, 2 Corintios 4:17. Segunda carta a los Corintios. Regresa ahí de Gálatas donde estabas. Verso 17, mira cómo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces es un problema para ti que tú veas. A veces ves demasiado. Y lo que ves no te ayuda en nada. Porque lo que tú ves te cambia tu sentir. Lo que está escrito no cambia, pero lo que se ve. Y si tú no eres maduro en la fe, lo que ves te está afectando. Lo que ves modifica tu estado de ánimo. Y de momento, lo que crees por lo que ves modifica tu confesión. Cambia tu confesión. Al cambiar tu confesión, los ángeles ven que un día tú dices una cosa y otro día dices otra. Y otro día dices otra. Y un día estabas reinando en vida y bendecido, y ahora por lo que se ve, por las circunstancias, de momento cambió tu confesión. A veces esas cosas son las que debilitan lo que tú has confesado y has visto y está escrito y has creído. De momento eso que tú confiesas empieza a caer por lo que ves. Porque tus ojos cambian tu sentir. Lo que entra por la vista te cambia el sentir de lo que está escrito. Y por eso es que la fe es probada. Mira, una vez Pablo iba en un barco hacia Roma y se le apareció el ángel y le habló. Y le dijo: mira, Pablo, ninguna vida va a perecer. Pero la barca se perdió, la ropa se perdió, las posesiones se perdieron, los alimentos se fueron al fondo de la mar, o sea, lo comieron los tiburones. El alivio era: vas a estar vivito. Imagínate que Pablo dice: oye, pero Ángel, ¿por qué tú hablas ahora y no hablaste antes y resolviste y salvaste el barco? Porque no me da la gana de salvar el barco. Si uno le pregunta: ¿pero por qué el ángel viene a hablar? O sea, que él estaba pendiente de esto y permitió que pasara. Y vino a hablar después que se perdió todo. Dijo: Pablo, mira, un alivio. Nadie va a morir. Dice: el ángel del Señor, a quien le sirvo, me dijo que nadie va a morir. Pero imagínate, te cogen a ti un momento, pero ¿por qué venir ahora a decirme que ninguno va a morir? Sálvame la barca y los alimentos y la ropa y todo lo que yo tenía ahí. Yo no sé por qué los ángeles operan así. Es como tú que a veces dices: muchacho, el ángel estuvo conmigo, me robaron todo en mi casa, pero no me hicieron nada. Y el ángel estaba contigo, ¿por qué no evitó que llegara el ladrón? Eso sucede. Eso sucede. Hay cosas que uno no entiende por qué suceden, y entonces uno comienza a preguntar y a especular. Y cuando empieza a preguntar y a especular, de momento lo que crees empieza a debilitarse. Eso tú sabes cómo
Pablo lo llama un débil en la fe. El débil en la fe. Un débil en una fe bien grande. No una fe débil, porque no hay fe débil. La fe es buena. Es uno que es débil en la fe. La fe tiene toda la provisión para resolver. Pero si tú estás en un estado de debilidad emocional, entonces Dios no tiene negocios contigo. Ya que se revuelque y se le salga cuanta carne se le manifiesta y después tratamos con esta persona. Hebreos capítulo 4, verso 2. Alaba ahora. Alaba si puede, dice. Así dijo alguien en una iglesia, me parece que mientras el predicador hablaba le estaba dando a 2 o 3 y se paró otro y dijo, ¡alaba ahora! Confiesa ahora. Dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Fíjate, a ambos pueblos se les anuncia, pero a ellos no les aprovechó. Pero a este pueblo sí le aprovechó. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Y fe es la certeza de lo que espera. Tú sabes que la fe se manifiesta en diferentes formas conforme a tu crecimiento. Y eso es bien personal. Cómo tú ves las cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo confío en que el Señor es mi sanador. Si me voy a morir, que me muera. Pero yo no voy a estar con tantos cuidados y tantas vitaminas y tantas cosas y tantos cuidados y esto aquí y esto allá y cuídate aquí, cuídate allá. Yo tenía un amigo que se cuidaba ese hombre, muchacho, era todo, y el corta uña y era extremo, porque hay que cuidarse, ¿no? Pero este era extremista. Y salíamos un viaje de la compañía, una compañía de seguro donde yo trabajaba por muchos años atrás. Y entonces, oye, aunque sea en ese viaje, relájate. Un día lo encontraron muerto, tú sabes. El más que se cuidaba. Por eso hay gente que tú ves que son medio descuidados y duran más, esos locos por ahí. Hay gente que se muere de cualquier cosa. Gente que están cuidándose tanto y de momento se les daña todo. Te digo, los temores, es que los temores y los cuidados a veces te sacan de fe. No es que no te cuides, hay que cuidarse, mirar. Ciertos alimentos, no conviene, esto está bien, pero no a un extremo donde, hello. Imagínate. No fue acompañada de fe. Oyeron la palabra. Mira, aquí en esta noche hay gente escuchando. Y entonces hay otros que lo que escuchan lo acompañan de fe. Yo digo que esto es así, yo recibo que esto me va a ir bien. Pero hay otros que dicen, y empiezan, eso yo lo llamo la mente laboratorio, que están allá. Son laboratorios andantes. Ahí mismito el capítulo 6, verso 12, ¿qué dice? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe
y paciencia. Paciencia para esperar. Terminamos con Romanos 4, verso 19. Romanos capítulo 4, verso 19. Siempre me ha llamado la atención este verso de nuestro bisabuelo, Abraham. Para aquel tiempo era el padre de la fe. En el capítulo 4, verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando tú consideras tu cuerpo, se te debilita la confesión. Tú no ves que la carne va en deterioro. Todo lo que es físico deteriora. El automóvil se pone más nuevo. Tan pronto tú lo compras nuevecito, lo sacas de ahí, ya vale 10,000 menos. Por haberlo usado, dependiendo del precio. Todo va en decadencia. Y tu carnecita va en decadencia. Cada día es una decadencia. Y entonces, al considerar tu cuerpo, tú dices, no, ya yo estoy muy maduro para que Dios trabaje. Ya yo tengo mucha edad para que Dios me sane. Ya, yo creo que ya es tarde para comenzar. No, ya, como me dijo un pastor a mí cuando yo estaba comenzando en el ministerio, que me hizo una invitación para ir a predicar y me dijo, hermano José Luis, yo quisiera que usted pasara por la iglesia porque ya yo soy como una bala sin pólvora. Porque tenía 62 años. Y falta la juventud de usted que venga y nos ayude a la congregación. Y digo, oye, pero ahora yo predico mejor de fe que cuando él me invitó. Quiere decir que él no debió haber hablado así. Porque lo que él estaba diciendo es que él estaba considerando su cuerpo para lograr lo que un predicador joven hacía. Al revés, mientras más edad tú tienes, más cimentado tú estás en la palabra. Eso es que la juventud y que es el futuro del mañana. ¿Y tú dónde te vas a quedar? ¿Y tú qué eres? ¿Un estorbo para el mañana? Fe, diga fe. Fe. Dos palabritas. F-E, fe. Oye, tan cortita que, ¿verdad? Y tanto que abarca. Así que yo declaro que tu confesión está en pie. Que tú confiesas conmigo que todo está bien. Que lo que tú creíste el año pasado, ahora lo crees mejor, con más gloria, con más certeza. Vamos a estar en